Luis del Pino es Radio Libertad. La dictadura venezolana ordena la captura del presidente electo Edmundo González. La orden ha sido acordada por el juez Eduard Briceño apenas unas horas después de haber recibido una solicitud por parte de la Fiscalía General de Venezuela, que está controlada por el dictador Nicolás Maduro. Según esa orden, al ganador de las elecciones del 28 de julio se le acusa de instigación a la desobediencia de leyes, de conspiración, de sabotaje a daños de sistemas y de asociación para delinquir, entre otros muchos cargos. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha dicho al respecto que con las amenazas solo logran la cohesión de la alianza y un incremento del apoyo que reciben tanto dentro como fuera del país. De hecho, Argentina ha sido el primer país en pronunciarse al respecto. El presidente Javier Milei ha condenado la orden de detención precisamente en vísperas de la celebración del tercer encuentro regional del Foro Madrid, que tendrá lugar esta semana en Buenos Aires. Allí se van a reunir políticos, analistas e intelectuales de Hispanoamérica y de Europa para tratar asuntos comunes de hondo calado, con el telón de fondo del fraude electoral en Venezuela. Bueno, pues hace 37 días que el pueblo venezolano eligió como presidente por una mayoría aplastante al candidato opositor, Edmundo González, pero la Unión Europea y España siguen sin reconocer la victoria opositora, regalando tiempo con su ambigüedad al dictador asesino Nicolás Maduro. Ya ha quedado demostrado todo. Ha quedado demostrado que la oposición ganó por abrumadora mayoría. No es que no se hayan presentado las actas, como insisten Brasil, Colombia y de vez en cuando Borrell. Las actas se han presentado, las ha presentado la oposición. El gobierno no ha presentado ningún acta. La propia noche electoral, sin presentar ningún acta electoral, se proclamó vencedor Maduro. La oposición sacó las actas recopiladas a través de los interventores en las distintas mesas. Se demostró que Maduro estaba mintiendo, y además estaba mintiendo de manera clamorosa. La oposición no había ganado por la mínima. Había aplastado en las urnas a Maduro, sacando más del doble de votos que él. Se ha demostrado que Maduro no tiene ninguna intención de reconocer el resultado electoral. Maduro está incumpliendo todos los acuerdos que algunos le hicieron firmar como excusa para levantarle sanciones. Por ejemplo, los acuerdos de Barbados que se firmaron con Estados Unidos. Y Maduro ha dejado claro que ni enseña actas, por supuesto, porque no las puede enseñar, porque son las de la oposición, ni está dispuesto a respetar ni siquiera su propia constitución venezolana. Ha exigido al Tribunal Supremo de Venezuela que emita un pronunciamiento cuando no está jurídicamente capacitado para ello, porque la Constitución no le otorga ese tipo de facultad. Y en vista de que nadie ha comprado la mercancía averiada de Maduro, porque es verdad que ni siquiera la infame Unión Europea, ni siquiera el infame Brasil, ni siquiera la infame Colombia de Petro han sido capaces de reconocer la victoria fraudulenta de Maduro, pues bueno, Maduro ha decidido que se atornilla en el poder. Vamos, que va a seguir gobernando, como la propia Unión Europea ha declarado, como gobernante ilegítimo, es decir, como dictador. En estos momentos ya pues no hay ningún tipo de ambigüedad. Ha ganado la oposición, Maduro se niega a abandonar el poder. Y encima ha emitido orden de detención del presidente electo Edmundo González. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Va a seguir sin hacer nada? ¿Va a seguir regalándole tiempo al dictador, al torturador, al asesino, al ladrón, al golpista? ¿Va a mover un dedo la Unión Europea para conseguir la salida de Maduro? Puesto que Maduro se atornilla en el poder y se niega a reconocer que ha perdido, solo queda la vía de las sanciones. Solo queda la vía de la presión internacional sin límites para que Maduro salga del poder. Maduro no tiene una dictadura personal, es un régimen complicado donde
Hay distintos sectores en disputa. Vladimir Padrino controla el ejército, Diosdado Cabello controla todo lo que es el servicio de inteligencia, el aparato represivo y los colectivos paramilitares. Los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, controlan todas las tramas empresariales de corrupción, y la propia mujer de Maduro controla todo lo que es el aparato judicial al servicio del chavismo. Son muchos personajes distintos, con los cubanos detrás maniobrando, con gente heredada de la época de Chávez. Bueno, Maduro puede caer si se presiona al régimen venezolano lo suficiente como para que le convenga más a algunos dejarle caer que mantenerle en el poder. Desde luego, Maduro no se va a ir por sí solo, ya lo ha demostrado, y con esta orden de detención de Edmundo González lo ratifica. Por tanto, la presión hay que efectuarla desde dentro de Venezuela hacia el régimen, por supuesto, pero esa presión no sirve de nada si no hay una presión internacional contra el dictador para lanzarle un mensaje muy claro. Eres un dictador, has perdido, tienes que irte. Y si no te vas, tomaremos medidas para tratar de que tu estancia en el Palacio de Miraflores sea lo más complicada posible. Y nos toca a los europeos señalar a la Unión Europea, siempre infame, siempre del lado del mal, para exigirle que tome partido ya de una vez de forma clara, y que empiece a recuperar las sanciones a personajes del régimen que levantó 2 meses antes de las elecciones en otra de sus decisiones infames. Y los partidos españoles tienen que presionar tanto a través del Parlamento Europeo como a su propio gobierno, porque Pedro Sánchez sigue regalando también tiempo al dictador Maduro. El dueño de X, Elon Musk, amenaza con pedir judicialmente daños y perjuicios al Estado brasileño después de que un juez ordenara el bloqueo de su red social. Así lo ha comunicado el propio Elon Musk a través de un mensaje en su red social en la que dice que pedirá la confiscación recíproca de los activos del gobierno de Lula da Silva, en respuesta precisamente a la confiscación ilegal de X y de SpaceX, las dos entidades de su compañía que operaban en Brasil. Desde el pasado sábado, las teleoperadoras brasileñas han bloqueado el acceso a la red social, dejando a los ciudadanos sin posibilidad de entrar en la plataforma, ni siquiera para ver sus propios perfiles. Los que utilicen subterfugios para entrar en Twitter se enfrentan además a cuantiosas multas de importes cercanos a los 8.000 euros. Bueno, pues Brasil sigue el golpe de Estado judicial. Es un golpe de Estado que no pretende otra cosa que silenciar a la oposición y a los periodistas críticos con el régimen de cara a las elecciones que se aproximan en Brasil. Se trata a toda costa de no perder el poder ganado de forma, no parece que demasiado transparente. Viendo las decisiones judiciales, pues está claro que todo lo que se ha pronunciado judicialmente en torno a los posibles fraudes que se denunciaron en las elecciones últimas presidenciales, pues a lo mejor no es tan correcto. Jueces que son capaces de hacer barbaridades jurídicas, como por ejemplo congelar los activos de una compañía, Starlink, que es distinta personalidad jurídica que Twitter y que tiene accionistas que no son comunes. ¿Quién es capaz de hacer esa fechoría que vulnera claramente los derechos constitucionalmente reconocidos en la Constitución brasileña de los accionistas minoritarios de Starlink? Pues quien es capaz de hacer esa fechoría es capaz de hacer cualquier fechoría a la hora de validar unos resultados que dieron a Lula una victoria, en fin, un tanto sospechosa, después de que esos mismos jueces hubieran sacado a Lula, el corrupto, de la cárcel para que pudiera enfrentarse a Bolsonaro. Estamos a nivel mundial en una pelea a cara de perro entre quienes quieren implantar en Occidente una autocracia y quienes quieren defender las libertades que en estos momentos están representadas en los parlamentos donde se asienta la voz de la soberanía nacional.
La pelea es ya declarada, se han caído todas las máscaras y bueno, pues hay el sector de los globalistas está dispuesto a todo. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estamos viendo en toda una serie de decisiones que afectan a el devenir de Europa. Por ejemplo, todo esto de los pactos, los cordones sanitarios, que conducen a situaciones cada vez más enrevesadas. Luego hablaremos de lo que está pasando en Alemania. Bueno, pues ante lo que es la censura pura y dura de una red social, censura que hace que Brasil haya ingresado en el club de Corea del Norte, de China, de Irán, de Venezuela. Ante eso, solo cabe alzar la voz para decir algo muy simple. Sin libertad de expresión no hay democracia. Lo de decir que es que no se puede permitir la desinformación, eso es una barbaridad democrática. Por supuesto que se puede y se debe permitir la desinformación. Las campañas políticas, todas, de todos los partidos, son desinformación, son propaganda. ¿Vamos a prohibir las campañas políticas? ¿Vamos a prohibir a los candidatos que exageren sobre sus oponentes o que exageren sobre sus propias virtudes? Por supuesto que hay gente que aprovecha la libertad de expresión para lanzar noticias falsas, pero eso no es solo en las redes sociales, ¿eh? Los medios de comunicación tradicionales publican bulos día sí y día también. Si hubiera que cerrar cada medio que publica noticias falsas, diciendo que eso es desinformación, el periódico El País tendría que estar cerrado desde hace décadas. Y como el periódico El País, todos los restantes, todos, a un lado y a otro. Los medios de comunicación no solo pueden publicar información falsa porque se equivocan, a veces publican información falsa simplemente con un objetivo político. Y además, la frontera entre lo falso y lo verdadero es muy tenue. Ejemplo, cuando un periódico, un medio de comunicación tradicional se dedica a hacer una campaña contra Ayuso por los 7.000 muertos en las residencias durante el COVID, ¿eso es información falsa o no lo es? Pues depende de cómo lo consideres. Si lo consideras como un hecho aislado, no es información falsa. ¿Murieron 7.000 ancianos en las residencias durante la etapa Ayuso en el COVID? Sí. El problema es que murieron otros 20.000 ancianos en otras comunidades. En total 27.000 en toda España. Entonces, claro, cuando tú entresacas un dato y te olvidas de los otros 20.000, entonces ya estamos hablando de información falsa, estamos hablando de una campaña basada en información falsa para ir políticamente contra un determinado político. Pues por supuesto que estamos hablando de eso. ¿Hay que cerrar por eso los medios? Por supuesto que no. A la información falsa se le combate con información verdadera y desmontando los bulos. Y desde luego, lo que no se puede consentir es que alguien se erija en decisor de qué es información falsa y qué no. Porque entonces llegamos a las situaciones como lo que pasó en Estados Unidos en la campaña electoral, donde fue elegido también de forma un tanto sospechosa Joe Biden. Cuando meses antes sale la información del portátil de su hijo, donde aparecían fotos de su hijo pues con menores y consumiendo sustancias no demasiado santas, y el FBI ordenó a las redes sociales que eliminaran toda la información sobre ese portátil del hijo de Joe Biden, diciendo que era una campaña de desinformación rusa. ¡Mentira! Reconocieron meses después de la elección presidencial que toda la información era cierta, pero ya la habían censurado durante la campaña presidencial. Estamos en ese momento peligroso donde quienes quieren implantar una autocracia globalista están recurriendo a la mentira de que es que hay campañas de desinformación y es preciso proteger a la gente de ellas para cerrar redes sociales. No, a la gente no hay que protegerla de las campañas de desinformación. A la gente hay que protegerla de ustedes, de los censores, de quienes pretenden acallar todo debate porque lo que quieren es acceder al poder y conservarlo a cualquier costa, lo cual implica silenciar al disidente, silenciar al opositor, silenciar a políticos críticos y a periodistas críticos, y silenciar toda red que ponga de manifiesto que son ustedes aspirantes a dictadores que están destruyendo Occidente y además probablemente para beneficiar a dictaduras externas. Estamos en estos momentos en una guerra abierta, no cruenta o no demasiado cruenta,
entre quienes son partidarios de la dictadura en Occidente y quienes somos partidarios de la democracia y de las libertades individuales. Y es momento de tomar partido. Muy lamentable hoy algún artículo en algún periódico digital español defendiendo el cierre de Twitter en Brasil. ¿Qué será lo siguiente? ¿Defender el cierre de ese medio digital cuando a Sánchez se le emperejile? En fin. Les hablamos ahora del caso Koldo, del tráfico de influencias y el saqueo de fondos públicos. Según publica Voz Populi, la UCO se ha personado en el Ministerio de Transportes, que dirige ahora Óscar Puente, para llevarse material importante para la investigación. La Unidad de Crimen Organizado ha requisado varios informes y un USB que al parecer salpicarían a José Luis Ábalos, el anterior ministro y quien estaba al mando en la época en la que sucedieron los hechos. La directora del gabinete del ministro atendió a la Guardia Civil, que se llevó el material informativo sobre la compra de mascarillas en plena pandemia y un listado de funcionarios que participaron en su elaboración. Sobre estas pesquisas se pronunció hace unos días el exministro Ábalos, quien mantiene su inocencia. De hecho, arremetió duramente contra la auditoría elaborada por el ministerio que dirigió, asegurando que más que un informe parece un tribunal de honor. Bueno, pues lo anunciábamos la semana pasada, porque así había salido publicado en medios, que el juez que lleva todo el tema de la denominada trama Koldo, que no es la trama Koldo, que es la trama Ábalos, que no es la trama Ábalos, que es la trama Sánchez, había solicitado, dado que Óscar Puente había publicado, había dado a conocer una auditoría sobre el comportamiento en el ministerio dirigido por Ábalos en torno a toda esta trama de las mascarillas, pues el juez había pedido, oye, dadme esa auditoría y que se identifique a todos los funcionarios que han participado en la elaboración de esa auditoría. Y en cumplimiento de esa orden del juez, la UCO se ha presentado en el ministerio dirigido por Óscar Puente y ha dicho, a ver, el informe de auditoría, a ver, la lista de funcionarios que han participado en la elaboración de la auditoría, y ahora me supongo que empezarán a desfilar ante el juez. Lo cual pone a Ábalos en una situación prejudicial, en el sentido de que su imputación parece evidente después de todo lo publicado en esa auditoría. En realidad debería haber sido imputado hace tiempo, si nos atenemos a la lógica y a en fin, el sentido común legal. Lo que pasa es que cuando se trata de imputar a un aforado, pues los jueces procuran atar mucho más las cosas antes de pedir un suplicatorio y elevar la causa al Supremo. Perdón, antes de elevar la causa al Supremo, que es quien tiene que pedir un suplicatorio. Ahora, pues Óscar Puente le ha puesto en bandeja al juez completar la imagen para poder elevar la causa al Supremo. ¿Será que a lo mejor era lo que quería Óscar Puente y Pedro Sánchez? ¿Que la causa salga de la Audiencia Nacional y pase al Supremo? Es una posibilidad, ¿verdad? Porque si no, lo que están haciendo Sánchez y Puente es mandar a Ábalos a la cárcel. Vamos, hay materia suficiente como para que Ábalos se siente en el banquillo. Y la reacción ante eso de Ábalos parece tan blandita. Uy, pues ahora, a partir de ahora, no voy a hacer seguidismo de la votación del PSOE. Ah, o sea, se había pasado usted al grupo mixto, pero continuaba haciendo seguidismo de las votaciones del PSOE y a partir de ahora no lo va a hacer. ¡Uy, qué duro, Ábalos! Un poco rarito el episodio. Si de verdad fueran en serio a por Ábalos, Puente y Sánchez, pues Ábalos estaría defendiéndose. No estaría haciendo así una especie de paripé de voy a apretar mucho los puñitos y voy a parecer enfadado. O será que es que ya estoy muy mayor y ya no me creo nada, ¿no? Seguimos hablándoles del entorno de José Luis Ábalos, pero vamos ahora a contarles un caso de la recientemente destituida directora del Instituto de la Mujer. Isabel García Sánchez cobró 169.000 euros como asesora de José Luis Ábalos, según desvela el diario La Gaceta. La que fuera responsable del Instituto de la Mujer y que fue recientemente cesada tras desvelarse que decenas de ayuntamientos socialistas habían adjudicado a dedo a su empresa y a la de su pareja la gestión de los puntos violeta, también tenía tratos con el Ministerio
Ministerio de Transportes de Ábalos. Fue concretamente en el año 2019 cuando pasó a formar parte del equipo del Ministerio de Fomento y luego Transportes, que lideraba el secretario general del PSOE. Allí también coincidió con Koldo García, formando un equipo de amigos y compañeros. La Gaceta ha conocido, gracias a una solicitud realizada al portal de transparencia, el monto acumulado desde entonces, que supera los 160.000 euros, y eso que no trabajó todos los periodos. Bueno, la verdad es que merece la pena leer la información simplemente por ver la trayectoria del personaje. Un personaje pues que realmente no ha dado un palo al agua en su vida. Palo al agua en el sentido de trabajar pues en una empresa privada o en una empresa pública pero dedicada a la producción de riqueza. Típico personaje político profesional que entra primero en un ayuntamiento, no sé si era una administración local o autonómica, luego salta a otro sitio, luego asesor de Ábalos, que por cierto, aparece en todas las salsas Ábalos, el tío. Es como periquito en todas las bodas. Y esta señora, pues después recala en el Instituto de la Mujer, y aquí con la chorrada de los puntos violeta, pues resulta que parece que pegó un buen palo. ¿Cuánta gente como esta señora hay en España? ¿Cuántos profesionales de la política? De la política en el sentido guarro. De la política en el sentido de voy escalando de puesto en puesto, cobro siempre del erario, vivo a costa de los demás y encima si puedo pegar un buen palito con algo a través de alguna concesión de algo, pues maravilloso. ¿Cuánta gente como esta hay? Que no ha pegado... No ha currado en su vida nunca, que vive continuamente a costa de los demás. ¿Cuántos parásitos hay? Porque esta gente que parasita el presupuesto público al final es la que hace que el organismo de la nación no pueda estar sano. Ningún organismo puede estar sano cuando resulta que se dedican a chuparle la sangre todos los macarras del mundo mundial. Una vez vi un documental sobre las migraciones de los renos que me impactó mucho, porque en uno de los sitios por donde pasan en su migración de verano era un lugar pues cercano a un lago donde la legión de mosquitos era brutal. Pasaban 15 días alrededor del lago y en esos 15 días a cada reno, los mosquitos, le chupaban 2 litros de sangre. Y dije, pero por el amor de Dios... O sea, tiene que ser insufrible para los pobres renos estar allí esos 15 días, pero tienen que comer en el corto verano del norte. Bueno, pues aquí tenemos una legión de mosquitos parasitando el presupuesto público y claro, así no hay manera de que engordemos. ¿Cómo vamos a engordar si todos estos chupasangres se lo llevan todo? Les contamos ahora otro caso de corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Esta vez les hablamos de su familia directa porque continúan las investigaciones sobre David Azagra, el hermano del presidente del gobierno. La juez que investiga el caso pide a Hacienda la identidad del inspector que justificó sin pruebas el aumento patrimonial del hermano de Sánchez. Concretamente pide explicaciones sobre por qué no saltó la alarma en la agencia tributaria al ver el crecimiento anormal de más de 1.700.000 euros. Considera que es fundamental conocer quién llevó a cabo esa investigación desde Hacienda, ya que el inspector se negó a revelar su identidad, una práctica nada habitual en el plano de la colaboración entre los tribunales y el fisco. Al respecto, desde la agencia tributaria se han desentendido al afirmar que el crecimiento, aun siendo anormal de por sí, no es constitutivo de delito y alegan que están priorizando otros fraudes más complejos. Ya lo hemos comentado en estos micrófonos, un caso muy peculiar. Resulta que se pide un informe a Hacienda por parte del juez para valorar el incremento patrimonial del hermano de Pedro Sánchez y Hacienda responde que no ve nada raro, que bueno, que están en otros delitos así más, o en otros casos más importantes, que aquí paz y después gloria. Pero el informe lo mandan sin firma. Es decir, nadie en Hacienda se quiso hacer responsable de semejante informe. Con lo cual la jueza ha dicho, a ver, se me identifique al funcionario de Hacienda que ha justificado el incremento patrimonial
del hermano de Sánchez, con su nombre, apellidos y todos los datos para tener constancia de quién es el que se está haciendo responsable de decir que en el caso del hermano de Pedro Sánchez no hay ningún tipo de irregularidad, porque es posible que no la haya, pero es posible que sí. Y en cualquiera de los dos casos, pues necesitamos conocer quién es el valeroso inspector de Hacienda que está sosteniendo semejante afirmación. Bueno, pues vamos a ver quién es el inspector de Hacienda que pone su firma ahí. Si no la ha puesto, será que no veía las cosas muy claras. A lo mejor ha sido un olvido. Dejémoslo en eso. Ha sido un olvido y ahora le informarán a la jueza de quién es el valiente inspector que dice que no ve nada raro en un incremento patrimonial que ninguno entendemos, dados los sueldos conocidos del hermano de Pedro Sánchez. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Muy buenos días, como siempre, doña Laura. Muy buenos días, don Luis. No se pueden perder la portada de OK Diario de hoy. Les estamos contando que Pedro Sánchez ha decidido imponer a Escrivá como gobernador para acabar con las críticas del Banco de España a su política. También que la Fiscalía avala el acuerdo del novio de Isabel Díaz Ayuso y sus socios con Hacienda que pondrá fin a este caso. Y por último, les damos los detalles de la escapada romántica presidencial. Pedro Sánchez y Begoña Gómez volaron a Andorra en un jet privado de Gestel que les costó 7.000 euros la hora. Ya lo saben, les esperamos en OK Diario. 7.000 euritos la hora, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de aquella infame película? Era malísima, La loca historia del mundo, de Mel Brooks. Era impresionantemente mala. Pero tenía alguna de esas escenas, pues en fin, que de puro malas se hicieron virales en su momento, como aquella escena que decía: es bueno ser rey. Y entonces se veía a Luis XVI, en fin, pues haciendo uso de sus facultades de rey con las señoras que le rodeaban y tal. 7.000 euros la hora en su jet privado se gasta Pedro Sánchez para irse de vacaciones. Es bueno ser presidente de gobierno. En fin,